Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día, y nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Espero que todos ustedes se encuentren bien y agradezco a Dios por el tiempo que nos da para esta transmisión, en la cual nosotros tenemos como primordial, pero que todos ustedes objetivo, transmitir fielmente la palabra de nuestro glorioso Salvador y estar atentos a las demandas en contra de lo que la Escritura enseña. Es por ello que en esta pequeña serie que se volcó a 2 episodios tratando el tema exclusivo de las herejías en sí mismas, estamos por concluir lo que la semana pasada desarrollamos al respecto. Hemos estado hablando sobre lo que algunas personas desconocen dentro de la historia. Desgraciadamente hay quienes podrían ver el cristianismo como algo que acaba de iniciar. Sin embargo, bueno, tenemos en las filas cristianas, tenemos en el énfasis cristiano el hecho de que la fe como tal es algo que no ha llegado en exclusiva para estos últimos tiempos, sino fue algo destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de seguir adelante y poder desarrollar lo que hoy nos compete desarrollar, vamos, como es costumbre, antes de ir a los saludos y el inicio, a un breve directorio donde nosotros estaremos exponiendo direcciones, iglesias y ministerios locales para que las personas puedan congregarse. En un momento más regresamos con Radio Gracia. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva con el pastor Juan Pablo Cruz. Puedes comunicarte al teléfono 310-772-2310. Si te encuentras en Brasil, visita la Iglesia Mi Sao Paulo con el pastor Abner Araujo. Puedes comunicarte al teléfono 011-960-76-201. Puedes también encontrar en su página web www.misaopaulo.org. Si te encuentras en Estados Unidos, visita la Iglesia Reformada Cristo Redentor con el pastor Rafael Reséndiz. Puedes comunicarte al teléfono 713-291-8636. También visita su página web www.ireformada.org. Si te encuentras en Puebla, puedes encontrar la Iglesia Bautista Reformada de Bethesda con el pastor Adrián Luna. Puedes contactarlo al 222
367-5638 o bien al 222-659-9225. Si te encuentras en Inglaterra, puedes encontrar en Londres la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Londres con el pastor Dr. Peter Master. Puedes comunicarte al teléfono 44-020-7735-7076. También visita su página web www.metropolitantabernacle.org. Si te encuentras en Armenia, visita la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia con el pastor Rosbel Dinan Torres. Puedes contactarlo al 320-753-0695. Visita su página web www.solosugracia.org. Si te encuentras en Ciudad Obregón, Sonora, visita nuestra Iglesia Bautista Reformada Gracia con el pastor Adrián Horta. Puedes contactarlo al 644-31-34-89. Puedes entrar a nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Radio Gracia te invita, porque no hay razón para no congregarnos. Esperando que el día de hoy concluyamos sin ningún contratiempo esta transmisión, a fin de que nosotros entendamos a través de la historia lo que se ha decretado como hereje, para consolidar la fe que nos ha sido delegada a todos los santos, y esperando que en un programa próximo, el cual ya está agendado, nosotros podamos, en la gracia del Señor, me mandan aquí un saludo, hermanos, se escucha con doble fondo, muy bien, gracias por avisar. Creo que ahí va a quedar. Muchas gracias. Lo que pasa es que no se desactivó. Gracias, querido hermano Sergio Daniel Brito. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho la observación. Bueno, seguimos adelante. Les repito que ya está agendado un programa donde Radio Gracia se va a disponer a nombrar las herejías del siglo XXI o los propagadores del siglo XXI, de las herejías del siglo XXI, y cuando nosotros lo hagamos vamos a señalar, como hemos señalado, bueno, en la historia, en las escrituras se ha decretado como hereje, no tendremos por qué no señalar a estas personas a pesar de que multitudes les sigan. Hay una encuesta que Radio Gracia acaba de subir al aire y espero que todos ustedes participen. Ya tenemos varios encuestados, ya hay personas que están participando en esta encuesta de Radio Gracia. La pregunta es: ¿el cristiano debe denunciar las herejías y sus promotores? La respuesta es en positivo y en negativo, es decir, alguien puede poner el botón de sí y alguien puede poner el botón de no. Hasta ahorita tenemos únicamente 56 votos y todos los votos han sido a favor, es decir, todos están afirmando que el cristiano debe denunciar las herejías y sus promotores. Las personas que han estado votando, les mandamos un saludo a Rachel Villegas, que acaba de votar a favor, a Claudia Liliana, a Marisol Tobar, a Alberto Arriaga, a Álvaro, a Luciana Ríos, a Joel, a Sergio Daniel Brito, a Miguel, a Charlie, a Berenice Morales, a Misael Villanueva, a Sofía Villanueva, a Edwin Song, a José Contreras, a Jorge Carvajal, a Néstor, a Misael Valenzuela, Eder Pérez, Juan Sebastián, Adán Encinas, Liz M. Polanco, Raúl Pasos, Alejo, Suri Rodríguez, Karen Cortés, Laura Monsgar, Denis,
Camilo Mesa, Carlos Cruz, Julián Vargas, Paulo Neto, Lilia Saavedra, José Luis. Son algunas de las personas que han votado a favor de que el cristiano sí debe denunciar las herejías. Les vuelvo a repetir, espero que hagan o sean partícipes de esta votación, la cual nos va a llevar a exponer posteriormente las herejías del siglo XXI, esperando que cada una de las personas que participó diciendo que sí el cristiano debe de denunciar las herejías, no se vea ofendido si sacamos a relucir alguno de sus, como comúnmente decimos, becerros de oro, y ahora digan que no. Todo lo contrario, tenemos que trabajar uniformes a la escritura. Seguimos mandando saludos a las personas que se están uniendo, a Eric López, que se une a la transmisión de Radio Gracia. Dios le bendiga, querido hermano. A nuestro hermano Suri Rodríguez Alemán, que también nos acompaña constantemente en las transmisiones de Radio Gracia. Queremos mandarle un saludo. Nos escribe diciendo: buenas noches, mis amados hermanos, saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos hasta Barranquilla, Colombia. Y bueno, seguimos adelante en esto que estamos nombrando grandes herejías de la historia del cristianismo, segunda parte. El fin, como ya lo recalqué, tiene que ver con el entendimiento de lo que ha sucedido en la historia, cómo se ha decretado en la historia las herejías. Recordemos que la semana pasada dimos una definición etimológica acerca de la herejía y la pusimos en la mesa con lo que actualmente se conoce como herejía, o se entiende como herejía como la contraposición de un grupo o conjunto de ideas que se tienen en relación con aquellas creencias, en este caso nosotros con respecto a las escrituras, que son consideradas irrevocables o inmutables, es decir, la palabra de Dios no se cuestiona y no cambia, tiene un objetivo fijo y eterno. Y hice algún énfasis acerca de las calumnias que se distribuyen a aquellas personas que acusan a los falsos maestros, y hicimos énfasis sobre algunas de las muchas herejías que han existido a través de 2000 años, como los ebionitas, los nicolaitas, el docetismo, el gnosticismo, el adopcionismo, el marcionismo. Hablamos acerca del marcionismo, del montanismo, del apolinarianismo. Hablamos también del arrianismo, del donatismo, eutiquianismo. Hablamos del modalismo, del monarquismo. Nos quedamos, si no mal recuerdo, concluimos el monarquismo, los monarquistas dinámicos, monarquistas modales, y vamos a partir de ahí. No sin antes, hubo algunos mensajes que me mandaron acerca de lo que estamos diciendo, aclarando que el tiempo es muy breve, de hecho 1 hora no nos alcanzó, y por lo tal no puedo profundizar en cada una de estas herejías. Recuerdo que hace tiempo, hace 3-4 años, que Dios me permitió exponer acerca de los credos y las confesiones a través de la historia del cristianismo, y también tuve la oportunidad, por la gracia del Señor, de exponer los herejes y sus herejías a través de la historia del cristianismo. Si no mal recuerdo, en cada herejía me llevé 2 sesiones, en algunas tuve que llevarme 3 sesiones, entonces yo espero que ustedes me entiendan que en 1 hora o en 2 programas no vamos a poder profundizar como debiésemos. Y bueno, si hay algunas dudas, por supuesto que los mensajes serán atendidos. Mandamos un saludo a la iglesia Ebenezer, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. También mandamos un saludo a nuestro querido pastor Josué Vargas Cousin, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, diciendo saludos desde Costa Rica, apreciados hermanos. Saludos, querido hermano. Y la iglesia Ebenezer les
nos manda un saludo, dice: Dios le bendiga y guarde. Saludos, hermanos de Radio Gracia, desde Orizaba, Veracruz, México. Dios le bendiga, querido hermano, hasta Orizaba, esperando que Dios le esté dando una recuperación firme. Le mandamos un fuerte abrazo. Hermanos, como les venía diciendo, no podemos profundizar en cada herejía. Radio Gracia se va a hacer cargo a través de la editora Alfa de proporcionar gratuitamente el PDF o el libro o el folleto, como ustedes le quieran llamar, donde aclaramos ya un poco más profundo acerca de estas herejías, acerca de estos herejes y los argumentos que se tenían en contra de ellos, y claro está, los concilios o escritos que refutan a estos herejes. Editorial Alfa es una editorial que tiene como fin promulgar, difundir algunos escritos de queridos pastores y de un servidor, con el fin de edificar a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. Ustedes pueden encontrar algunos escritos, creo que ya hay algunos arriba, en www.iglesiareformadagracia.com. Ahora bien, antes de seguir adelante, tenemos tiempo. Quiero ir a esas preguntas que me hicieron con el énfasis de la semana pasada. Me mandaron un mensaje sobre el continuismo. Recordemos que hablamos acerca de los montanistas, y una persona me mandó un mensaje que por qué hay iglesias actualmente que son reformadas y que son continuistas. Bueno, no son reformadas realmente, ¿no? De hecho, la confesión de Londres y la confesión de Westminster y varios escritos de la época de la Reforma protestantes hacen una evidente afirmación de la doctrina cesacionista como una doctrina histórica. Ahora, otra persona me manda un mensaje sobre la doctrina de los ebionitas y la ley moral de Dios. No, recordemos que los ebionitas, tal y como lo refuta el apóstol Pablo en el libro de Gálatas y en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, donde les llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, y en sí la doctrina ebionita tiene que ver más con esas doctrinas del Antiguo Testamento, esos mandatos del Antiguo Testamento, esas enseñanzas del Antiguo Testamento. Todo ebionita la veía como parte para la salvación. Los ebionitas lo que profesaban, si lo quieren ver de una forma parafraseada, era decir: bueno, has creído en Jesucristo, pero aparte tienes que guardar la ley ceremonial, aparte tienes que circuncidarte, aparte tienes que... había fe más obras para ser salvo, ¿no? Y referente a lo escrito en el Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando de la ley moral como norma de santidad, es algo completamente diferente. Les invito a ver el programa de Radio Gracia, donde los pastores Jorge Castañeda, el pastor Juan Pablo Cruz y el pastor César García hablan acerca de la pertinencia de la ley moral de Dios. De hecho, ya está en el canal, estaremos subiendo todas las entrevistas. Nuestro querido pastor Rosalber Guinal también nos hizo una exposición, pero al parecer no quedó bien grabada y se está trabajando al respecto. Y también les invito a ver los canales y a ver la conferencia de los pastores que está en sus canales para que ustedes estén más informados al respecto. Otra persona me dice que cuando hablamos de los montanistas y hablamos sobre el matrimonio, sobre que los montanistas prohibían las segundas nupcias, me hizo el comentario que va a haber personas que lo van a poder tomar muy a la ligera. Hermanos, más adelante hay programado o está ya agendado una entrevista con un pastor que nos va a estar hablando acerca del matrimonio y las segundas nupcias y lo que tiene que ver con respecto al matrimonio, y va a pasar tiempo hablándonos de las segundas nupcias, ¿no? Cuando hablamos que los montanistas prohibían, estamos diciendo que prohibían. Nosotros sabemos
que si una persona adultera, fornica, bueno, la otra persona puede darle carta de divorcio o si así decidido perdonarle o casarse, el Señor se lo autoriza según el mismo mandato de nuestro Señor Jesucristo, de hecho enseñado en el Sermón del Monte, así como si la persona fallece, ¿verdad? Hay un énfasis sobre la deidad de Cristo, como hemos mencionado bastantes herejías. ¿Cuál es la posición correcta? Vamos a tener una exposición, vamos a tener una serie de exposiciones de teología sistemática donde vamos a estar hablando no solo de cristología, vamos a hablar de teontología, vamos a hablar de pneumatología, vamos a hablar de soteriología, de antropología, para profundizar en esos temas y que no quede ninguna duda. Mandamos un saludo a las personas que se siguen conectando a la transmisión de Radio Gracia. Mandamos un saludo a Javi Martín, que se acaba de conectar a la transmisión de Radio Gracia. Hermanos, les agradezco a todas las personas que etiquetan a más personas y comparten la transmisión en vivo, así como la aplicación de Radio Gracia y la página web, para que estén atentos a lo que hemos venido trabajando y lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos ya agendados algunos programas con pastores para que nos hablen dentro del panorama bíblico. Javi Martín, Suri, ¿eso de dónde es o qué país? Eso lo escribe Javi Martín. Saludos, Javi Martín. Estamos en Ciudad Obregón, Sonora, México, transmitiendo por fanpage Radio Gracia o www.iglesiareformadagracia.com. Nosotros en Ciudad Obregón, Sonora, transmitimos a las 7 p.m. Ahorita son 7:20, 7:24. En Costa Rica son las 8. En Ciudad de México, Colombia, Perú, Nueva York son las 9. En Bolivia son las 10. En Brasil y Argentina son las 11. Es de donde nos escuchan o de donde hemos recibido mayor audiencia y mensajes. María Mónica Palacín dice: buenas noches, hermanos. Y bueno, aquí más adelante nuestro querido hermano Suri Rodríguez Alemán nos hace favor de responderle a nuestro querido hermano Javi Martín. Y muy bien, continuamos ya directamente a la transmisión con el programa de Radio Gracia. Como lo dije anteriormente, según nos quedamos dentro o hablando de las herejías, nos quedamos en los monarquianos dinámicos y los monarquianos modales. Si alguno gusta ver el programa, quedó grabado, pueden asistir al canal de YouTube Iglesia Reformada Gracia, y pueden ver la serie de entrevistas que tenemos con los demás pastores. Y bueno, seguimos adelante con las herejías. El día de hoy vamos a partir aparte de los monofisismo o monofisitismo, como ustedes le gusten llamar. Repito, monofisismo o monofisitismo. El monofisitismo, básicamente, hablando como herejía, está equivocado en relación a la naturaleza de Cristo, que ellos aseguran que tenía una sola naturaleza y no dos. El monofisitismo habla que había una sola naturaleza, y ellos hacían énfasis que la naturaleza que existía en la persona de Cristo era únicamente la divina. Esto, si nosotros lo equiparamos con lo que hemos estado hablando, en algunas veces lo podríamos relacionar con el eutiquianismo de Eutiques y con el monofisitismo, que en sí se levanta como una reacción en contra del nestorianismo, ¿sí? El cual enseñaba que Jesús tuvo dos personas diferentes en vez de una. Sus raíces, hablando del monofisitismo, son seguidas dentro de lo que nosotros conocemos como el apoliniarismo, el cual enseñaba que la naturaleza divina de Cristo superó y reemplazó a la naturaleza humana. El monofisitismo fue
enseñado, vamos a ponerlo de esta forma, y en ciertos lugares limitado, pero mayormente en la Iglesia de Oriente, ¿sí? Y tuvo pequeña influencia en Occidente, por ahí del 451, el Concilio de Calcedonia intentó hacer una contraposición en este terreno del monofisitismo dentro de la ortodoxia. Básicamente, la negación de la naturaleza humana de Cristo es, si hablamos en el hecho de que el monofisitismo hacía un énfasis que tenía Cristo solamente una naturaleza, y la naturaleza que tenía era la divina, es decir, ellos negaban una naturaleza humana de Cristo, básicamente estaban negando la encarnación verdadera de Cristo, y por ende estaba negando la expiación. Entonces es una herejía bastante grave. Y seguimos adelante. Disculpen lo breve de esto. Esperamos estar proporcionando, por lo menos iluminando acerca de este tema. Son bastantes herejías las que han pasado por 2000 años. Únicamente lo que intento hacer es iluminar y posteriormente subir un material escrito para que ustedes puedan tener de dónde estudiar y ustedes hacer sus trabajos inductivos. El único fin que tiene Radio Gracia es proporcionar un poco de material, iluminar, ayudar, aportar algo en este sentido como ministerio, o en mi caso como pastor, a lo que actualmente estamos viendo, al ecumenismo que estamos viviendo en el siglo XXI, no solamente con la práctica apóstata liberal, sino también dentro de iglesias que han profesado unirse a la doctrina reformada. Muy bien, hermanos, seguimos adelante con el nestorianismo. El nestorianismo, también conocido como difisismo, del griego dis y physis o naturaleza, es una doctrina que considera a Cristo radicalmente separado de dos naturalezas, es decir, una humana y una divina, pero ambas completas, de modo tal que conformas dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo. Es lo que dice el nestorianismo. Cristo tenía dos naturalezas, pero son dos personas unidas en Cristo, ¿sí? Y bueno, esto también trae bastantes problemas dentro del entendimiento doctrinal, ¿no? Nuestra siguiente herejía es el macedonianismo o pneumatómacos, ¿sí? Es un conjunto de doctrinas heréticas. Al hablar un conjunto, no es el señalamiento de una exclusividad, ¿no? Estas fueron promovidas por el obispo macedonio. Básicamente hay algún tipo de influencia semiarriana. Básicamente y a grosso modo, los macedonianismos o el macedonianismo enseñó que el Espíritu Santo era una criatura espiritual subordinada. Básicamente esto se puede entender como los ángeles, como si fuesen los ángeles. Afirmaban que el Espíritu Santo no era de naturaleza divina ni consubstancial a Dios Padre ni al Hijo. Eso es verdaderamente grave. De hecho, el credo Nicea tiene los argumentos para decir que el macedonianismo es una herejía. Y bueno, nuestra siguiente herejía por nombrar es el patriapacionismo. El patriapacionismo es una herejía teológica que trata de la divinidad
ellos establecen que el Padre se encarnó, nació, sufrió y murió en la cruz como sufrimiento. No hacen referencia a Cristo como una persona de la Trinidad, pero Dios mismo, sino tiene algún tipo de relación como con el modalismo. Recordamos que los modalistas decían que Dios era uno, pero en modos, es decir, el Antiguo Testamento era Dios Padre, en el Nuevo Testamento, en la época en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, era el Hijo, y cuando nuestro Señor Jesucristo asciende y es derramado el Espíritu Santo, está el Espíritu. Y decía que es el mismo Dios, pero en diferentes modos. Más o menos el patriapasionismo tiene este énfasis. Muy bien, queremos seguir mandando saludos antes de continuar, agradeciendo a las personas que comparten la transmisión de Radio Gracia y siguen al pendiente. Mandamos un saludo a nuestro querido hermano, a nuestra hermana Vicenta Murrillo, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, a nuestro querido hermano Sergio Daniel Brito, que dice que bueno que se viene de teología sistemática, mi amado. Así es, hay una necesidad por entender todos estos temas. De hecho, el interés era mencionar estas herejías, porque más adelante vamos a hablar de las herejías. En un programa posterior vamos a hablar de las herejías que se están moviendo en el siglo XXI y que afectan, pero que tienen una relación directa con las herejías a través de 2000 años. Como decía el sabio inspirado, no hay nada nuevo debajo del sol. Estamos hablando de Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol, solamente es la misma herejía con diferentes nombres, con diferentes seguidores, quizás en diferente porción, pero básicamente es lo mismo. Es por eso que en esta transmisión de Radio Gracia no estamos realmente exponiendo todas las herejías de 2000 años de cristianismo. No acabaríamos en un año, han sido muchas, pero en sí fueron variantes de la misma, algunas. De hecho, ustedes lo van a estar viendo. Estamos haciendo referencia, o estamos puntualizando, o estamos tratando de dar en observancia las herejías en las cuales partieron otras herejías. No estamos diciendo que haya herejías primordiales. Una herejía es una herejía, un error es un error, y como tal afecta el entendimiento de la doctrina cristiana como tal. Solamente estamos haciendo énfasis en aquellas que dieron pie a más herejías. Mandamos un saludo al hermano Andrés Giraldo Tabordo, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. Agradecemos a todas las personas que están atentos a la transmisión y que están compartiendo. Es de gran bendición que todos compartan la transmisión de Radio Gracia para que, bueno, podamos llegar a más lugares. Nuestra hermana Sandra Nosa Ramírez dice: un abrazo, pastor, desde Bogotá a la Iglesia Bautista Reformada de Suba. Un fuerte abrazo, querida hermana Sandra Nosa. Un fuerte abrazo a nuestro querido pastor Jorge Castañeda y a la Iglesia Bautista Reformada de Suba, así como todos los miembros, y bueno, a las iglesias hermanas que están trabajando con seriedad y firmeza en las doctrinas de nuestro glorioso Salvador. Seguimos adelante, no queremos que se nos vaya también este programa. Y bueno, la siguiente doctrina es el pelagianismo. Yo creo que es una doctrina bastante conocida. El pelagianismo se deriva del nombre del propulsor y el que propone este pensamiento doctrinal, el cual era Pelagio, sí, que fue un maestro de aquel tiempo del siglo V. Sí, básicamente es una herejía que trata con la naturaleza del hombre. Pelagio enseñó que las personas tenían la habilidad para cumplir los mandamientos de Dios, ejerciendo la libre voluntad humana, sin necesidad básicamente de la gracia de Dios. Es decir,
ellos creían, o Pelagio creía en el libre albedrío, como actualmente algunas personas lo pueden ver o visualizar. Si ustedes quieren resumir el pensamiento de Pelagio, Pelagio básicamente decía que el hombre era bueno. Pelagio decía que el hombre era bueno y que tenía la capacidad, incluso Pelagio, si ustedes pueden mirar sus escritos, Pelagio incluso decía que el hombre no tenía necesidad de la gracia de Dios, porque el hombre por sus mismas obras podía alcanzar la salvación. Estoy parafraseando por si alguna persona cree que estoy descontextualizando. No, estoy parafraseando. Básicamente no podemos pasarnos mucho tiempo en las citas por el tiempo que tenemos en Radio Gracia, pero básicamente Pelagio decía esto va a concordar mucho con el pensamiento del siglo XXI. Y bueno, Pelagio, yo creo, si puedo equivocarme, es una opinión personal en base a mis estudios, pero yo creo que Pelagio ha sido una de las personas que fue mayor aceptada, uno de los herejes que fue mayor aceptado, y claro, por su carisma tuvo muchísimos seguidores, Pelagio, que decía que básicamente que las personas son buenas. Bueno, nosotros más adelante también hablaremos acerca de los cánones de Dort y la doctrina de la depravación total del hombre, donde, bueno, nosotros somos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. El salmista dice que en maldad lo ha concebido su madre, en pecado hemos sido formados y en maldad me concibió mi madre. Todos nosotros, no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado. Todos nosotros hemos pecado, y todos nosotros, como el apóstol Pablo le dice a los Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y bueno, Pelagio decía, no, el hombre es bueno, básicamente, pero incluso sin la gracia de Dios el hombre puede acercarse a la grandeza y la gloria de nuestro Señor. Y bueno, realmente no es así, ¿no? Y algunas personas o algunos pelagianos del siglo XXI dirán, bueno, tú estás diciendo, esa es tu opinión. No, no es mi opinión. De hecho, el concilio de Cartago en 412, 416 y 418, el concilio de Efeso en el 431, el concilio de Orange en el 529, la segunda confesión helvética en el 561, en el 1566, párrafo 8 y 9, la confesión de Habsburgo 1530 en el artículo 9, párrafo 18, la confesión galiana de la, francesa en el 559, la confesión bélica en el 500, Bélgica en el 1561, en el artículo 15 de la reforma de las tierras bajas, francesas, holandesas y alemanas, los artículos anglicanos de 1571 en el capítulo 9, que fue una confesión inglesa, los cánones de Dort en 1518, 1519, en el capítulo 4, párrafo 4, lineamiento 2 de la reforma holandesa, que fue aceptada por toda la iglesia reformada, pero énfasis en los países alemanes, franceses y holandeses. Y bueno, las confesiones tanto de Westminster y Londres afirman lo contrario. Es decir, que yo diga que Pelagio es un hereje no es algo personal, ¿sí? Hay documentos, en lo cual también más adelante ya está agendado, donde Radio Gracia estará hablando acerca de las confesiones a través de la historia, los credos a través de la historia, los catecismos a través de la historia, ¿no? Que veamos quiénes verdaderamente han formulado y cómo se ha formulado y cómo se ha establecido. Hermanos, como aún tenemos tiempo, tenemos algunas herejías, pero hay algo de tiempo, yo les voy a invitar a que no se vayan de la transmisión de Radio Gracia. Vamos a ir rápidamente a un infomercial anunciando algunas iglesias
hermanas, donde ustedes pueden visitar. Vamos a regresar con más saludos y vamos a continuar con las herejías. El día de hoy sí vamos a acabar con el favor de Dios. Tenemos aún tiempo. Les invito a no salirse de la transmisión, ya sea por la aplicación web, la aplicación Radio Gracia, o en la página web www.Iglesia Reformada Gracia, o directamente desde online Radio Gracia. Y los que estamos por fanpage Radio Gracia, les invito a compartir, a comentar. Y bueno, en un momento regresamos con Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva con el pastor Juan Pablo Cruz. Puedes comunicarte al teléfono 310-772-2310. Si te encuentras en Brasil, visita la Iglesia Mi Sao Paulo con el pastor Abner Araujo. Puedes comunicarte al teléfono 011-960-76-201. Puedes también encontrar en su página web www.misaopaulo.org. Si te encuentras en Estados Unidos, visita la Iglesia Reformada Cristo Redentor con el pastor Rafael Reséndiz. Puedes comunicarte al teléfono 713-291-8636. También visita su página web www.ireformada.org. Si te encuentras en Puebla, puedes encontrar la Iglesia Bautista Reformada de Tesca con el pastor Adrián Luna. Puedes contactarlo al 222-367-5638 o bien al 222-659-9225. Si te encuentras en Inglaterra, puedes encontrar en Londres la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Londres con el pastor Dr. Peter Master. Puedes comunicarte al teléfono 44-020-7735-7076. También visita su página web www.metropolitantabernacle.org. Si te encuentras en Armenia, visita la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia con el pastor Rosbel Jinan Torres. Puedes contactarlo al 320-753-0695. Visita su página web www.solosugracia.org. Si te encuentras en Ciudad Obregón, Sonora, visita nuestra Iglesia Bautista Reformada Gracia con el pastor Adrián Horta. Puedes contactarlo al 644-31-34-89. Puedes entrar a nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Radio Gracia te invita, porque no hay razón para no congregarnos. Muy bien, estamos de vuelta. Así es, no hay razón para no congregarnos. No hay ninguna razón para que nosotros no nos congreguemos, sino todo lo contrario. Tenemos que atender al mandato establecido por nuestro glorioso Salvador. ¿Sí? No hay absolutamente ninguna razón para no congregarnos. Quiero mandar saludos a Berenice Morales. Dice: Dios les bendiga, hermanos. Acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. Saludos a Andrés Giraldo Tobardo. Dice: saludos, pastor. Dios le bendiga, querido hermano. Mandamos saludos a Ivonne Ruiz Betes. Dice: saludos desde Querétaro, México. Dios le bendiga, querida hermana. Creo que es la segunda vez que nos mandan saludos desde Querétaro.
Muy bien. Seguimos adelante con la transmisión de Radio Gracia. Seguimos adelante con este importante tema, sí, donde estamos viendo las herejías a través de la historia, las grandes herejías a través de la historia del cristianismo, esperando que esté siendo de bendición este programa. Lo que estamos intentando es proveer un poco de conocimiento con respecto a estas doctrinas, ya que, bueno, hay mucha desinformación y cuando estamos hablando acerca de herejes o de herejías, algunas personas nos tachan de legalistas y bueno, no se dan cuenta que a través de la historia ya se ha enseñado con las escrituras y se ha determinado y se ha señalado el error. Les repito que hay una encuesta que Radio Gracia acaba de hacer y la encuesta es si se debe de denunciar la herejía, sí o no. Y bueno, ya mandamos un saludo a las personas que están participando, pero ya llevamos más de 50 votos y todos dicen que sí. Ahora viene un programa donde vamos a denunciar las herejías del siglo XXI, comparándolas con las herejías a través de la historia y con las escrituras, claro está, y vamos a ver si tenemos el mismo grupo de personas afirmando que se necesita, se debe y es una obligación denunciar las herejías. Seguimos adelante con el programa de Radio Gracia. Acabamos con el pelagianismo y la herejía que sigue es el socianianismo. El socianianismo básicamente niega la doctrina de la Trinidad, declarando que esta niega la simplicidad de la unidad de Dios en tres personas. Es decir, ellos no entienden cómo hay que diferenciar entre Dios es uno y Dios es uno, pero en tres personas, ¿no? Básicamente el socianianismo niega la doctrina de la Trinidad. Nuestra siguiente herejía es el subordinacionismo. El subordinacionismo es una herejía que también se relaciona con la doctrina de la Trinidad. Establece que aun cuando el Hijo es divino, no es igual al Padre en ser, atributos y rango. Es esencialmente lo que enseña el subordinacionismo. Nuestra siguiente herejía, disculpen lo rápido que estoy pasando, pero queremos hacer un pequeño resumen y queremos hacer un énfasis dentro de lo que hemos venido hablando. Les agradezco a todas las personas que están comentando y participando en este programa, que están compartiendo, y esperamos que sea de bendición, que siga siendo de bendición. Y bueno, las personas que se siguen conectando y que seguimos hablando de este tema, donde hoy concluimos las herejías a través de la historia del cristianismo. Básicamente estamos nombrando la herejía, el hereje y cuál es la herejía. Desgraciadamente no nos podemos detener en detalles, como lo mencioné hace un momento, la vez que me tocó exponer acerca de esto. Bueno, en algunas pasé más de dos plenarias, dos exposiciones o dos clases exponiendo sobre una herejía. No tendríamos tiempo, y hay muchos temas agendados en Radio Gracia, y lo que queremos es iluminar acerca de este tema tan necesario y tan esencial para entender la posición que algunas personas tienen en el siglo XXI, como no es algo novedoso. Y bueno, seguimos adelante con el triteísmo. Yo hice una mención que una cosa es la doctrina trinitaria y otra cosa es el triteísmo. El triteísmo es la enseñanza de que la divinidad es realmente tres seres separados, tres dioses diferentes. Básicamente es lo que enseña el triteísmo, de ahí la palabra, ¿no? A través de la historia ha desarrollado diferentes formas, ¿sí? En la iglesia temprana, de hecho los cristianos fueron acusados de ser triteístas al profesar la Trinidad.
También vamos a hablar posteriormente acerca de la Trinidad, ya cuando hablemos de teontología, porque también a las personas que se acaban de conectar también viene una serie de teología sistemática, ¿no? Ahora bien, nuestra siguiente herejía es el priscilianismo, ¿sí? Básicamente se conoce, hablando de la doctrina priscilianista, son doctrinas en general trinitarias que se alinean con el sabelianismo y en materia cristológica con el apoliniarismo. Este pensamiento desconoce como definitiva la relación contenida en los libros canónicos, es decir, los priscilianistas desconocen que la revelación ya está en las Sagradas Escrituras. De hecho, ellos adoptaron lo que nosotros conocemos actualmente como los libros apócrifos, como inspiración, ¿sí? Como inspiración divina, si ustedes lo quieren ver de esta forma, ¿no? Y ellos propugnó la idea de que el clero debía regir la disciplina propia de la vida monástica, por lo que fue acusado de maniqueístas, es decir, también tenían el pensamiento maniqueísta, ¿no? Ellos también eran en cierto grado ascetas, promovían la abstención del matrimonio, ¿sí? Y toda influencia con el mundo material, ¿no? Era una herejía bastante grave. Nuestra siguiente herejía son los mesalianos, que era un movimiento de tipo ascético que tuvo su origen en el seno de la iglesia siriaca, ¿sí? Se extendió después a Asia Menor y básicamente sus seguidores creían que en el hombre, aún después de ser salvo, se mantenía activo en el mundo demoníaco, ¿sí? En consecuencia, ellos ven como remedio, proponen la renuncia de todos los bienes mundanos, ¿sí? De todos los bienes materiales, aún del matrimonio, ¿sí? Y exigen una vida rigurosa, mística, básicamente esto, ¿no? Esto lo estoy diciendo para que ustedes lo comparen con algunas iglesias actuales también, más en los pentecostales o carismáticos, que aún ellos echan demonios y ven demonios en todo y se abstienen de cosas y hay una enseñanza ascética. Bueno, esto no es algo nuevo, esta enseñanza no es algo nuevo. Y quiero concluir el señalamiento de las herejías para hacer el resumen propio a lo que hemos venido hablando, agradeciendo a todas las personas que siguen conectadas, acerca del circoncilianos. Ellos fue una comunidad que surgió también en el siglo IV, ¿sí? Ellos se caracterizó por la interpretación literal, es decir, los que actualmente interpretan literalmente las escrituras no son novedosos. La interpretación literal del dispensacionalista no es algo novedosa, ¿sí? Pero básicamente su función o lo que ellos promulgaron más fue con respecto a la convicción, ¿sí? de liberar al hombre del yugo de esclavitud dentro de sus ámbitos políticos, ¿no? Predicaron un igualitarismo radical, es decir, ellos en alguna instancia, mediante el uso de la violencia, querían participar de los bienes de sus amos y quedar absueltos de deudas. Fíjense nomás, ¿no? Yo creo que a muchas personas les gustaría volverse cristianos herejes circoncilianos, ¿no? Decir, me vuelvo circonciliano y participo de los bienes de mis patrones y quedo fuera de deudas. Esto era lo que enseñaban básicamente, sin contar con el énfasis de
su adherencia a lo que hoy conoceríamos como la teología de la liberación, es decir, en contra del gobierno, romper el yugo de esclavitud o el reconstruccionismo, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver, claro está, más o menos en ese énfasis, ¿verdad? Y bueno, básicamente esta fue una pequeña secuencia de herejías. Como les repito, Editorial Alfa posteriormente estará subiendo documentos al respecto. Y quiero resumir esto. Herejías antenicenas, las más destacadas fueron los ebionitas, que fueron doctrinas judaizantes. Ellos fueron refutados por el apóstol Pablo en la carta a Gálatas y Filipenses. Los nicolaitas, que fueron básicamente unos libertinos, expuestos como una doctrina aborrecida por Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Los docetas, sí, que atentaban contra la persona de Jesucristo por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Fue exhortado por el apóstol Juan en sus cartas. Ustedes pueden ver como pasaje referencial 1 de Juan capítulo 4 versículo 3. El gnosticismo, que era una doctrina sincrética, religiosa, esotérica, prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que lo conducirían a la salvación. De ahí la palabra gnóstico, de gnosis, ¿sí? El marcionismo, que es una especie de gnosticismo que decía que por encima de Jehová existía un Dios supremo. La iglesia, recordemos que responde con el fragmento de Moratori, pero también se encontraba ya circulando el credo de Hipólito y el antiguo credo romano. Los montanistas o el montanismo, que eran básicamente extremistas ascetas, eran continuistas porque él y sus profetas decían tener visiones, sí, y bueno, también se enfocaban en un milenio terrenal, ¿no? Básicamente ahí hay una relación muy íntima esto con el pentecostalismo actual, con alguna serie de carismatismo, ¿no? El maniqueísmo, que era dualismo, lucha entre el bien y el mal, y bueno, es herejía. No podemos pensar como actualmente también algunas iglesias piensan que hay una lucha entre el bien y el mal, y no es así. Dios está encima de todas las cosas, Dios está absolutamente encima de todo y es soberano ante todo, ¿no? Otra herejía fue el arrianismo, donde podemos ya, al decir anteniceno, bueno, podemos enfocar el arrianismo porque llega a la plataforma del Nicea como tema principal, ¿no? Porque el arrianismo negaba la divinidad de Cristo. Recordemos que el credo Nicea fue en el 325 y ahí es declarado como hereje. Las herejías más destacadas en contra de la Trinidad, cuando digo más destacadas, no es que las otras no tengan importancia, sino que las otras son una variante de esto que estamos viendo, ¿no? Las herejías contra la Trinidad más destacadas es el monarquismo o adopcionismo, ¿sí? Donde dice que Jesús recibe la deidad en el bautismo. Ya lo vimos eso en el programa anterior. El sabelianismo, el modalismo, Dios es revelado en tres modos, ¿sí? En el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y cuando asciende y es derramado el Espíritu Santo, ese es el modo en el que se manifiesta, ¿no? El arrianismo también atenta en contra de la Trinidad, porque dice que Cristo es una criatura, un ser creado. Es una herejía. Esto tiene que ver con los actualmente llamados testigos de Jehová, que también son herejes, ¿no? El macedionismo o pneumatomaquismo, ¿sí? Que también es una herejía en contra de la Trinidad, porque dice que el Espíritu Santo es creado. Herejías cristológicas, que atacan la persona de Jesucristo, o la cristología, la rama de la teología que estudia la persona de Cristo. Es el apolinarismo, donde dice que Cristo tiene un espíritu no humano, luego reemplazó a este fue condenado en
creo de Constantinopla en el 381, perdón, vuelvo a recalcar, fue condenado en el credo Constantinopla en el 381. De ahí nos sigue el nestorianismo, luego envolvió a la persona de Cristo. Esto fue refutado en el credo de Efeso en el 431, declarado como hereje. El euticanismo, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por el Logos. Esto fue decretado como hereje en el credo de Calcedonia en el 451. El monofisismo, Cristo tuvo una naturaleza, fue decretado como hereje en Calcedonia en el 553. El monotelismo, Cristo no tuvo una voluntad humana, solo una voluntad divina, es lo que decía esta herejía. Y bueno, en el credo de Calcedonia del 680 también fue declarado herejía. Las herejías antropocéntricas, el pelagianismo, como hace un momento lo nombramos, el hombre nace bueno y es capaz de obtener la salvación por sus méritos. Bueno, es un total error, es una total aberración. No nombramos al semipelagianismo, sí, que es una variante, y el pelagianismo, como lo dije, lo nombramos anteriormente, fue declarado como herejía en el credo de Efeso en el 431. No nombramos también el arminianismo, que fue declarado como hereje en los cánones de Dors, que refutan los 5 puntos arminianos o remonstrantes. No los mencionamos porque vamos a tener un programa especial al respecto, donde sí me gustaría ahondar más, porque, bueno, yo creo que hay mucha confusión. Si bien en el siglo XVII fue declarado como hereje, el arminianismo, actualmente, puedo equivocarme, pero aproximadamente un 95% de las iglesias existentes son arminianas. Yo creo que tenemos un 5% más que ha adoptado las doctrinas de la gracia, pero de ahí no movemos esa estadística, ¿no? Entonces yo creo que sí haría falta profundizar en el arminianismo. Es por ello que no lo mencioné hoy a la ligera. Esto solamente fue para dar algunas referencias. Yo sé que me faltaron mucho más herejías. Aquí las tengo anotadas y bueno, no es que no sean importantes, pero no quiero que el tiempo nos absorba, ¿no? Como la herejía de los hermanos apóstoles del siglo XVIII, ¿sí? Que fue básicamente una comunidad surgida del franciscanismo, ¿sí? En el más o menos, sí fue en el siglo XVIII, perdón, siglo XIII. Yo estoy leyendo otros datos, me disculpo. En el siglo XIII, Gerardo Segrelli, 1268 es el dato, ¿sí? El de los espirituales, que era una comunidad de ideas heterodoxas, también surgida del franciscanismo, ¿sí? Conocidos como Celanti, defensores de una visión radical y absoluta de la idea de la pobreza, ¿sí? Pero como lo dije anteriormente, bueno, son variantes, ¿sí? Como los joaquinistas, que fue un movimiento formado alrededor de las ideas de Neto, ¿sí? Que era mileniarista, ¿sí? Los hermanos del libre espíritu, que eran panteístas del siglo XIII también, ¿sí? Que era ellos se adherían al panteísmo tal y como lo conocemos actualmente, ¿sí? ¿Qué otra herejía me faltó? ¿Sí? Los albinguenses, ¿sí? Que eran dualistas, luchas entre el bien y el mal, ¿sí? Los bogomilos, que ellos más que nada eran de carácter político religioso. Imagínense a los bogomilos con referente a la teología de la liberación, o reconstruccionismo o dominionismo,
más o menos tenían ese énfasis, ¿sí? Los pausilianos, ¿sí? Que también eran dualistas, como lo mencioné hace rato, los semipelagianos o marsellenses, ¿sí? Y bueno, tengo aquí en mis escritos bastantes datos que realmente la herejía viene a ser la misma, nada más tiene algunas diferencias. Básicamente al último hice la mención acerca de estos puntos, de estas herejías, ¿no? Antes de irnos quiero mandar un saludo a las personas que se siguen conectando, a Luis Rodríguez, a la hermana Karina Gutiérrez, a las personas que nos siguen por la aplicación Radio Gracia. Y bueno, Radio Gracia está muy feliz de haber, de una forma muy breve, me disculpo enormemente, lo que quería era únicamente iluminar al respecto del tema, porque yo quiero más adelante, ya está agendado un programa donde hablaremos de las herejías y los herejes del siglo XXI, para que cuando alguien diga, no, pero ¿por qué tú se te ocurre decirle hereje a esa persona? Bueno, yo di por eso credos, di nombres, di datos, di fechas, para que ustedes puedan ver que lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo, no es algo novedoso. Entonces, en el programa donde hable de los herejes del siglo XXI, no salgamos con romanticismos. Sí, vamos a hablar con datos, vamos a hablar con fechas, vamos a hablar con evidencias bíblicas, vamos a hablar con el peso, con todo el peso de la Escritura. ¿Sí? Al recurrir a las grandes herejías de la historia del cristianismo, es para que vean que es observable históricamente que estas personas fueron declaradas como herejías, estos movimientos fueron declarados como herejes. No es algo que al pastor Adrián y muchos pastores hermanos se nos ocurre en el siglo XXI decir, aquella persona es hereje. No, tenemos evidencias históricas, pero sobre todo hay evidencias escriturales, ¿no? De lo que se está hablando. Y bueno, todo ese con el fin de edificar a la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. El hermano Pedro Pablo Martínez dice: buenas noches, el Señor le continúe bendiciendo desde Bogotá. Dios le bendiga, querido hermano. Esta fue una transmisión más de Radio Gracia. Concluimos este par de series, perdón por nombrarle así, porque más bien sería capítulo primero y capítulo segundo de las grandes herejías de la historia del cristianismo. Vuelvo a hacer una mención, no profundicé en ninguna de ellas por cuestión de tiempo. Nos llevó 2 programas de 1 hora y no abarcamos todo el material que tengo y no abarcamos profundamente todo lo que estamos hablando, pero Editorial Alfa, esperemos en la semana o en la misma fanpage Radio Gracia, donde ustedes lo van a poder descargar y donde van a estar todas las anotaciones y todas las evidencias de lo que hemos estado hablando en estos 2 programas, para que ustedes puedan hacer sus trabajos inductivos, sus trabajos personales para la edificación de la Santa Iglesia, y bueno, para que en los próximos programas ustedes puedan verse más enriquecidos con lo que gradualmente vamos a estar exponiendo a fin de la edificación de todos los santos, ¿verdad? Antes de partir, quiero hacer una especial mención dentro del trabajo que está haciendo Radio Gracia, de las personas que están participando en la encuesta que Radio Gracia acaba de lanzar al aire. La encuesta es sencilla, es: ¿el cristiano debe denunciar las herejías y sus promotores? Repito, la encuesta es: ¿el cristiano debe denunciar las herejías y sus promotores? Y la respuesta es sí y la respuesta es no. Esa encuesta la ven en Radio Gracia y hasta ahorita tenemos únicamente 67 votos. Los 67 votos son a favor, es decir, tenemos 67 seguidores de Radio Gracia que dicen que sí tenemos que denunciar las herejías. Aquí tengo los nombres de todos los seguidores, de hecho les acabo de tomar una copia, o ¿cómo se dice?
fotocopia, un pantallazo, no sé cómo nombrarle, porque cuando hablemos acerca de las herejías del siglo XXI, esta encuesta va a estar hasta la otra semana, y para cuando nosotros hablemos de las herejías del siglo XXI, vamos a ver cuántas personas se retractan, si verdaderamente quieren denunciar a los herejes y sus herejías, es decir, si verdaderamente vamos a estar nombrando, vamos a estar señalando el error, pero también vamos a estar señalando a la persona que difunde el error. Y es muy fácil decir algo o propagar algo por internet, ¿no? Cualquiera que tenga acceso a una computadora, tenga internet, tenga una cuenta en alguna red social puede decir algo, ¿no? Pero ponerlo con datos precisos, históricos, con fuentes, con datos bíblicos, señalarlo, dar las evidencias de lo que se está diciendo y las fuentes de la persona que lo está diciendo en el siglo XXI. Vamos a ver que no existan personas que salgan con aquellos romanticismos que muchas personas han dicho, pero es que en tono muy sensible, pero es que han ayudado en algunas cosas. Bueno, pero no estás viendo hacia dónde están llevando el cristianismo del siglo XXI, no estás viendo que están promoviendo el ecumenismo. Está como me mandan una promoción de un evento que va a existir aquí en Querétaro, México, de uno de los participan dos de las personas, dos de los promotores más grandes del neocalvinismo, y van a estar participando en el púlpito con algunas personas de dudosa, no solamente de dudosa doctrina, ¿no? Incluso va a haber mujeres en la participación del púlpito, va a haber mujeres conferencistas, si le quieren llamar de esta forma, porque aplicar el término mujeres pastoras, bueno, no existe, ¿no? Y bueno, vemos hacia dónde están llevando el cristianismo, a qué rumbo los está dirigiendo, y hay personas que siguen con la venda en los ojos, hay personas que siguen haciendo parecer como si esto no fuese a traer al cristianismo algún problema dentro de 5, dentro de 10 años, o actualmente, ¿no? Que es lo que estamos padeciendo. Y muy bien, antes de concluir, las personas siguen conectando, saludos cordiales en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, a Lupita Galindo, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, a Jorge Eliezer Arias, buenas noches hermanos, que el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo desde Armenia, un saludo a Armenia, a Marta Camacho Amado, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, hoy llegó tarde nuestra querida hermana, le mandamos un fuerte abrazo. Y muy bien hermanos, vamos a estar pendientes a aquella encuesta y a nuestro siguiente programa de Radio Gracia. Ya tenemos agendas con los demás pastores, bueno, ya hemos hablado sobre algunos temas, y bueno, vamos a estar esperando que estas emisiones sean de bendición para la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Les recuerdo, ya están en YouTube las entrevistas, si ustedes las buscan en Radio Gracia, si ustedes las pueden buscar en la página de Radio Gracia, o pueden entrar directamente a Iglesia Bautista Reformada Gracia. Ustedes pueden ver las entrevistas por si gustan tomar algunos datos. Les mandamos un fuerte abrazo, todo el equipo de Radio Gracia, todos en el agradecimiento que han tenido cada uno de ustedes a la respuesta al trabajo que hacemos con mucho amor. Recordemos que si es 1, 2, 3, 10 personas las cuales se ven beneficiadas con esto, Radio Gracia se da por satisfecho. Sabemos que Radio Gracia nunca será una emisora popular, porque no tenemos cosas populares, sino todo lo contrario. Lo que queremos es edificar verdaderamente con la palabra del Señor con la palabra de nuestro glorioso Salvador a su pueblo amado. Estimados hermanos, desde Ciudad Obregón, Sonora, México,
Estuvo de este lado del micrófono el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo por Radio Gracia, fanpage Radio Gracia, y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Si el Señor nos lo permite, nos da vida, gracia y fuerzas, nos vemos el próximo viernes en una emisión más de Radio Gracia. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.